José Castañeda, audio número 1 sobre el tema de los dones del Espíritu Santo, semana del 30 de enero al 3 de febrero del 2017. Hoy para exponer sobre este tema tan importante de los dones del Espíritu Santo enlistados por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el pasaje del capítulo 12, versos 1 al 11. Y correspondiéndome a mí enfocarme particularmente en el segundo don que aparece en el verso 8, el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Agradezco a Dios siempre por la oportunidad de compartir a la Iglesia del Señor, de la que somos parte y que son parte de esta prestigiosa universidad, el Kairos de Dios, los temas de interés común y particularmente muy necesarios para nuestra edificación. También es necesario reconocer la invaluable aportación del profesor Samuel Ríos de Isla Mujeres, Quintana Roo, quien con su sólida formación asambleísta nos ha entregado una excelente introducción general sobre los dones, para que, como Juan el Bautista, nos haya allanado el camino para el resto de ponentes. Muchas gracias, ilustre profesor, por esta tan interesante introducción, aparte del tema que le corresponde en cuestión en una de las palabras del tema que estamos nosotros estudiando. Vamos a entrar pues en materia, dándole gracias a Dios por esta oportunidad y sabiendo que será de bendición para todos. José Castañeda, audio número 1 sobre el tema de los dones del Espíritu Santo, semana del 30 de enero al 3 de febrero del 2017. Hoy para exponer sobre este tema tan importante de los dones del Espíritu Santo enlistados por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el pasaje del capítulo 12, versos 1 al 11. Y correspondiéndome a mí enfocarme particularmente en el segundo don que aparece en el verso 8, el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Agradezco a Dios siempre por la oportunidad de compartir a la Iglesia del Señor, de la que somos parte y que son parte de esta prestigiosa universidad, el Kairos de Dios, los temas de interés común y particularmente muy necesarios para nuestra edificación. También es necesario reconocer la invaluable aportación del profesor Samuel Ríos de Isla Mujeres, Quintana Roo, quien con su sólida formación asambleísta nos ha entregado una excelente introducción general sobre los dones, para que, como Juan el Bautista, nos haya allanado el camino para el resto de ponentes. Muchas gracias, ilustre profesor, por esta tan interesante introducción, aparte del tema que le corresponde en cuestión en una de las palabras del tema que estamos nosotros estudiando. Vamos a entrar pues en materia, dándole gracias a Dios por esta oportunidad y sabiendo que será de bendición para todos. Un ejemplo sobre esta cuestión del mundo natural, físico, sobrenatural, bueno y malo, y perdón aquí con quien expondrá el tema de palabra de sabiduría, es por ejemplo esto, la palabra de sabiduría. Una persona puede tener una palabra de sabiduría sin que sea un don espiritual, sino que hay una inspiración del momento, una iluminación natural del momento, y puede tener una respuesta adecuada. Yo recuerdo haber leído hace muchos años la historia de un hombre, no sé si sea verdad, habría que investigarlo, pero me sirve como ejemplo. Un hombre que tenía un edificio antiguo, carente de elevadores, necesitaba modernizarse, por colocar un elevador, no sabía cómo colocarlo, dónde colocarlo, convocó arquitectos, se pasaron toda la noche tratando de resolver el problema de dónde colocar un elevador sin dañar estructuralmente el edificio ni robar espacios fundamentales.
de la construcción. Ya por la mañana cansados, desvelados y sin encontrar respuestas, mientras el afanador estaba limpiando por la mañana el desaseo de la oficina, entonces se levanta la mano y pregunta si él puede dar una opinión que pueda solucionar el problema. Todos voltean a verlo con una mirada de incredulidad y se preguntan qué puede saber un afanador de una estructura y de elevadores, de ingeniería y arquitectura. Pero el dueño, ya cansado, dice, bueno, déjenlo que exprese su opinión. Y él pregunta de una manera muy sencilla y un poco cohibido, ¿el elevador tiene que construirse por dentro del edificio? ¿No hay manera o no funcionaría si lo construyen por fuera del edificio? A nadie hasta ese momento se le había ocurrido construir un elevador externo. Ahora, hasta por gusto, los hacen panorámicos externos, pero a nadie se le había ocurrido ponerlo por fuera. Y él tuvo una palabra sabia para resolver un problema natural. Bueno, en el caso de lo espiritual, José establece una estrategia para resolver el problema de la crisis de los 7 años. Y en esto hay una palabra de sabiduría para Egipto. En el sentido perverso se observa el caso de Balaam, quien dio una palabra muy inteligente, muy sabia, de sentido malo, para hacer caer en inmoralidad a Israel con los madianitas o las madianitas, creándoles un daño en su relación con Dios, según narra Números 31:1. Entonces puede haber una palabra muy sabia para hacerlo natural, puede haber una palabra sabia de momento para lo sobrenatural por parte de Dios, por revelación divina, como también puede haber algún tipo de inspiración diabólica para que alguien cree un daño espiritual o un problema serio. ¿Qué es pues el don de palabra de ciencia o conocimiento? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que no es conocimiento natural permanente. O sea, un don sobrenatural funciona de una manera intermitente, no es un don que funcione de una manera permanente, sobrenaturalmente hablando, porque imagínense que quien tiene el don de discernimiento de espíritus estuviera permanentemente viendo todos los espíritus, buenos o malos, que le rodean por donde quiera que camina. Supongo que no podría soportarlo, la verdad, creo, por mucho tiempo. Tendría luego que buscar ayuda emocional, estando viendo cosas raras todo el tiempo. Imagine usted la alteración emocional de la persona si estuviera permanentemente en operación el don. Así pues es el don de ciencia. Solo Dios tiene el conocimiento permanente de lo que existe en el corazón de los hombres y lo que pasó o está pasando. De ese conocimiento permanente de Dios toma el Espíritu Santo aquellos eventos que deben ser revelados para ayudar a su iglesia, a la iglesia de Cristo, en su desarrollo y protección. Quienes manifiestan estos dones no se vuelven poseedores de un conocimiento extraordinario permanente. No se vuelven, pues, quien tiene la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, sabios y conocedores permanentes. Imagínense el don de ciencia, se vuelva, pues no sé, un científico. No es así. Son personas ordinarias que una vez manifestada y satisfecha la revelación, sus vidas vuelven a la normalidad como cualquiera de nosotros. Por eso no podemos idealizar a quienes ejercen un don sobrenatural como si el don, como ya se dijo anteriormente, les perteneciera, cuando es un don que Dios pone en la vida y ministerio local de las personas para su ejercicio funcional de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Retomando pues el antecedente de cómo opera el don de palabra de ciencia que menciona, o los demás dones que menciona el pastor en su introducción, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a desarrollar algunos ejemplos en la Biblia que nos den luz operacional del don de palabra de ciencia o conocimiento. Ejemplos en el Antiguo Testamento. En el caso de José, hijo de Jacob, como ya se mencionó, hay manifestaciones operacionales con las características del don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento.
Él tiene dos sueños con la misma revelación profética en Génesis 37. Aquí vemos nosotros los tres sueños de revelación profética también dados al faraón de Egipto y su copero y el panadero. Son José, faraón y el copero y el panadero teniendo sueños de revelación profética. Allí hay un acto de revelación profética. Pero en Génesis 40 y 41 se manifiesta a esa revelación profética desconocida la palabra de conocimiento. Allí hay un conocimiento en estos últimos casos de Faraón y sus siervos, donde la revelación es dada a unos, pero la interpretación por la palabra de conocimiento a José. Ambos eventos producen el conocimiento de un hecho profético sobre el futuro. Para la revelación del sueño de Faraón, José muestra las características del don de la palabra de conocimiento. En la estrategia y solución de la crisis, José aporta una palabra de sabiduría. Entonces operan ahí dos dones diferentes, más la revelación previa profética dada a ellos. En el caso de José aparece la palabra de conocimiento para entender el sueño y la palabra de sabiduría para elaborar la estrategia inteligente de solución. Dos manifestaciones operacionales de dos dones. Otro ejemplo es el caso del profeta Eliseo, que ya se mencionó en 2 de Reyes 2:16, cuando los hijos de los profetas quieren buscar a Elías. Eliseo ya sabía que no lo iban a encontrar. Tenía el conocimiento, la palabra de conocimiento, para saber que Elías no había sido enviado a otro lugar en la tierra, sino que había sido llevado a un lugar extraterrenal. Por eso él sabía que no había necesidad de buscarlos. Entonces la palabra de conocimiento le da certeza a Eliseo de que Elías ya no está y él es el único responsable de ejercer el ministerio profético por sucesión. Ahí aparece una palabra de conocimiento. En 2 Reyes 5 observamos un ejemplo más claro de la operación de las características del don de palabra de ciencia en la vida del profeta Eliseo. Esto sucede en el caso de el evento de Naamán y Giezi. Cuando Giezi regresa de haber conseguido con argucias riquezas que no le pertenecían y en una abierta usurpación de funciones y en una ignorancia espiritual del valor del milagro que Eliseo había elaborado o hecho en nombre de Dios. Eliseo ya sabía dónde Giezi había estado y lo que había hecho. Él tiene una visión del presente. Por eso es una palabra de ciencia y no profética. Porque él está viendo algo que está sucediendo en ese momento. Cuando le dice a Giezi, ¿dónde estabas? ¿A dónde fuiste? Y él le contesta, ¿tu siervo no ha ido a ninguna parte? Entonces le dice, Giezi, ¿no estaba mi corazón allí contigo cuando corriste tras Naamán el Siro? Y le empieza a revelar todo, como en una película, todo lo que él había hecho. Allí hay una palabra de conocimiento, es una visión del presente, por eso es una palabra de ciencia. Cuando le dice a Giezi lo que le va a venir como consecuencia de sus acciones, allí está operando una revelación profética. Cuando la lepra de Naamán se le pasa a Giezi, el milagro de limpieza de uno se vuelve el milagro de enfermedad para el otro. Aquí pudiéramos estar observando la equivalencia de la operación de tres dones. Así como en el capítulo 6, verso 17, aparece la equivalencia al discernimiento de espíritus, en este caso angelicales, ante los ojos de Giezi por la oración de Eliseo. Esto menciono, repito, capítulo 6, verso 17. Entonces, hay muchos otros casos en el Antiguo Testamento que ustedes pueden encontrar donde aparece la palabra de conocimiento, donde alguien tiene conocimiento de un evento presente o pasado, que no implica pues el don de profecía y que tampoco implica palabra de sabiduría porque no habla de soluciones, sino solo se desvela o se devela o se quita el velo de la existencia de un hecho o un evento
en un acto de conocimiento sobrenatural de parte de Dios. No es la palabra ciencia mencionada aquí en la Biblia el descubrimiento de un hecho científico, sino el hecho de saber algo que está sucediendo o sucedió de manera sobrenatural. O sea, de manera sobrenatural, la revelación de ese evento. En el Nuevo Testamento existe un ejemplo muy claro de la palabra de ciencia. Este aparece en Hechos 5, con el caso de Ananías y Zafira. Existe una revelación de eventos pasados o presentes a Pedro por la palabra de ciencia, quien revela su conocimiento a la mujer de Ananías de las mentiras y acciones que habían realizado estos cristianos fraudulentos. El anuncio de la muerte de ella, como la de su marido, es también un anuncio profético de lo que viene. Y el acontecer, o al acontecer la muerte de ambos, un acto milagroso, muy similar al caso mencionado de Eliseo y de Giezi. Vamos a encontrar más casos con Pablo, con otros, con Cristo mismo en la Biblia de eventos de palabra de conocimiento, donde Jesús sabía lo que estaba pasando. En el caso de las hermanas de Lázaro que le dicen que él está enfermo y él contesta, Lázaro ya duerme. Ahí opera la palabra de conocimiento. Entonces, cuando sabe el profeta o sabe el evangelista o el apóstol o el pastor o el miembro de la iglesia, un evento que está sucediendo allí, está operando la palabra de conocimiento. Cuando un predicador dice, Dios me está mostrando que una persona tiene tal problema en su espalda, así, 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 y describe incluso hasta el nombre de la persona o dónde está la persona, digo, al ser cierto, pues esto está operando allí la palabra de conocimiento. Cuando le dice la solución de su problema o cómo va a resolver su problema matrimonial o su problema espiritual, está operando una palabra de revelación del futuro. Cuando le dice Dios me ha mostrado que tú vas a recibir esto o aquello otro, entonces allí está operando una palabra de revelación, en algunos casos profética. Y si sucede un milagro de sanidad, de ese descubrimiento de esa enfermedad por la palabra de conocimiento, al suceder la sanidad, opera el don de sanidades o el don de fe. Entonces, por eso digo que se interrelacionan pues los dones en sus manifestaciones. No todos los que predican o ministran tienen el don de palabra de conocimiento, pero cuando se conjuga palabra de conocimiento y se conjuga don de fe o don de milagros, entonces vamos a ver cosas extraordinarias de revelación y acción en campañas evangelísticas, en ministración en la iglesia, cuando este don no solo opera en un creyente, sino en un predicador que tiene un ministerio extra eclesiástico. El tema sobre la palabra de conocimiento, palabra de ciencia. También es necesario puntualizar que los dones de 1 Corintios 12 deben de entenderse en el ámbito del uso doméstico de la iglesia. Son los dones ministerios los que tienen una trascendencia intereclesiástica. O sea, maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, van más allá de la iglesia local y pueden manifestar las características también obviamente de 1 Corintios 12 en su ministerio. Pero habrá hermanos que no son ministros, no trabajan fuera de la iglesia, que manifiesten los dones de 1 Corintios 12, pero que son para el uso de la iglesia local como creyentes en un uso intermitente que no los convierte automáticamente en ministros y mucho menos les da autoridad para ejercer un ministerio sobre congregaciones o pastores fuera del entorno de subordinación al ejercicio de un ministerio local. Por allá por 1998, en el ejercicio de un pastorado mío, me informaron en la oficina de la iglesia que una mujer desconocida había llegado durante el día a orar allí al altar en la iglesia, estaba abierto y le dijo al afanador que quería tener una entrevista conmigo. Cuando la paso a la oficina, esta mujer me dice que tiene una palabra de profecía para mí. Y se me hizo un poco raro el asunto, le pedí referencias de su persona y ya me enteré que no se congregaba en ningún lugar definido, no tenía un pastor definido, ni tampoco ejerció un ministerio reconocido.
Era una creyente que tal vez tras el ejercicio exitoso de alguna manifestación profética, de algún don recibido, como el don de profecía o de interpretación de lenguas, terminó retirándose de su iglesia y se dedicó a deambular por las iglesias repartiendo profecías. Obviamente yo no acepté que ella orara por mí porque le dije que al ella orar por mí estaba ejerciendo una posición de autoridad que ella no tenía, que yo podía aceptar la oración de cualquier creyente, pero en su caso no la conocía ni entendía qué es lo que estaba haciendo. Ella tenía que primero sujetarse a una iglesia y a un ministerio local. Si no se comprende, pues, que los dones ejercidos por creyentes locales deben de ser en ese ámbito, se corre el riesgo de perder buenos hermanos que por ejercer una autoridad no delegada se pierden en el mar de la autosuficiencia, del orgullo espiritual, yéndose por la libre y terminar sin caber en ningún lugar por falta de subordinación al cuerpo de Cristo. Además de agregarse al tumulto de personas que reparten revelaciones a diestra y siniestra. Me preocupa mucho eso porque se denigra el ejercicio real, sano, necesario de los dones espirituales. Debemos recordar, pues, y concluyendo prácticamente, que los dones de 1 Corintios 12 son intermitentes en su manifestación. Es muy importante reiterar esto. La persona tiene un don permanente, pero el ejercicio de ese don no es permanente. Por ejemplo, el profeta que tiene ministerio profético es profeta independientemente de si está o no operando este don profético, como el doctor, aunque no sea médico ejerciendo, sigue siendo médico. Y él puede ir más allá de la iglesia local, porque es un ministerio reconocido sobre la iglesia o sobre las iglesias. Mientras que el que tiene el don de profecía o interpretación de lenguas, o don de lenguas con un mensaje profético, eso no le convierte automáticamente en profeta. Es un creyente que funciona en el ámbito de la iglesia local y no está sobre el ejercicio pastoral, sobre el ejercicio de liderazgo que está en la iglesia o más allá de la iglesia. Es peligrosísimo cuando un creyente, por tener una revelación espiritual, se considera superior a quienes ejercen un ministerio natural como la enseñanza o el gobierno pastoral o de predicación de la iglesia, por considerar que tienen un don superior. Y eso crea pues la pérdida de creyentes reales por una mala instrucción, una enseñanza insuficiente. Es terrible cuando esto pasa. Si no se entiende esto, pues tendremos una playa de creyentes que se denominan a sí mismos como ministerios al mundo, a la ciudad, al estado, al país, cuando su ámbito es prioritariamente local. Aunque aclaro que existen creyentes que comenzaron sirviendo como dones locales y por su fidelidad, capacidad, desarrollo, terminan desarrollando un llamado a un ministerio más exitoso que va más allá de la iglesia local. Dios los convierte en ministros, como en el caso de Felipe en el libro de los Hechos capítulo 6, que comienza como diácono sirviendo mesas, pero está lleno del Espíritu Santo y recibe un llamado para ser Felipe el evangelista y trasciende de un llamado local a un llamado ministerial que va más allá de la iglesia local. Entonces no se exime de esa posibilidad. Debemos ser cuidadosos y respetuosos de quienes, teniendo un llamado local, pueden transitar a un llamado general. Quisiera agregar en este momento, y por cierto fuera de contexto, una nota a manera de entremés cultural o gramatical, un ambiguo de conocimiento en la siguiente observación que he estado observando en las iglesias y se puede dar también nosotros los ponentes. Y es que cuando en la Biblia encontramos que un autor escribe más de un libro en el Antiguo o Nuevo Testamento, o carta, más bien en el Nuevo Testamento, es muy común que nos confundamos entre el género masculino y femenino y entre remitente y destinatario. Esto cuando anunciamos una cita de ellos. Sobre el particular, debemos tener presente que los libros del Antiguo Testamento están, por ser libros, pertenecen al género masculino.
y deben de leerse o mencionarse como primer o primero de. No debe anunciarse como primera de Crónicas o segunda de Crónicas, porque no son cartas que fueron escritas en género femenino, sino en género masculino, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel. Mientras que en el Nuevo Testamento son cartas y podemos equivocadamente mencionarlas también, no como primero, ahí sí decimos primera, pero sí confundir el destinatario y el emisor. Por ejemplo, primera de Timoteo decimos, cuando debería de ser primera a Timoteo, porque Timoteo no escribió la carta, la escribió Pablo. No es primera de, que significa procedencia, origen, remitente, que viene de. Entonces en este caso no es así, porque viene de Pablo, cuando debemos decir primera Timoteo en lugar de primera de Timoteo, aludiendo que va a Timoteo, o sea, él es su destinatario, el joven Timoteo. Eso es más sencillo observar en las cartas que llevan el nombre o remitente del escritor, como sería el caso de primera de Pedro o segunda de Juan, porque en este caso sí es de ellos. Resumiendo y solo a manera de colofón, recordemos que los libros del Antiguo Testamento se mencionan en género masculino como primero y segundo, cuando son más de uno, mientras que las cartas del Nuevo Testamento se mencionan en género femenino, primera y segunda, cuando son más de una, y se dice de cuando la escribe el autor o a cuando se refiere a quien va. Es una aportación extra. El miércoles nos vemos para más sobre el tema de palabra de conocimiento. Bendiciones a todos, un abrazo. Y compartiendo en este audio primero algunas acotaciones sobre lo que ya se ha dicho sobre los dones y que deseo puntualizar, más algunos aspectos relacionados con el tema o subtema que me corresponde de palabra de ciencia o conocimiento, todo esto relacionado con los dones del Espíritu mencionados por el apóstol San Pablo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Como ya se ha mencionado por algunos ponentes anteriormente, algunos estudiosos ofrecen una posible clasificación de los 9 dones de 1 Corintios 12 en 3 grupos de 3. Dones de revelación, o dones de poder y dones de inspiración, o dones de expresión, dones de poder, dones de revelación. Para mí obviamente es muy difícil imitarlos de esta manera tan básica, porque los dones requieren o son mucho más amplios en el contexto de su naturaleza y comunicación. Por ejemplo, los dones de revelación, para mí, o la mayoría de los dones de 1 Corintios 12 son dones de revelación y expresión. Palabra de sabiduría requiere revelación, inspiración, expresión. Palabra de conocimiento requiere revelación, inspiración, obviamente, expresión. El don de profecía, lo mismo. El don de interpretación de lenguas, lo mismo. Discernimiento de espíritus requiere revelación, no necesariamente expresión. Incluso el don de lenguas requiere revelación cuando trae un mensaje, aunque la persona no lo conozca. Entonces, cuando habla en lenguas que no trae un mensaje, pues tiene otra naturaleza, pero cuando trae un mensaje, se vuelve un don que trae una revelación para que alguien lo dé a conocer. Trae pues una revelación implícita, desconocida para quien lo emite. Los dones de poder para mí en lo particular son solamente 2, básicamente. El de sanidades y el don de hacer milagros. Son 2 dones que están en el contexto de operar en el mundo natural para transformar lo que está dañado o para establecer una señal o una manifestación de la naturaleza de la voluntad de Dios con un prodigio o una señal milagrosa, o orando o sanando a algún enfermo también de manera sobrenatural. De esos 2 dones son dones claramente de poder. En relación a los dones de poder, el don de fe se encuadra allí y funciona como don de poder cuando actúa en fe para la manifestación de una señal o en la oración por un enfermo. Diría yo que el don de fe pues tiene 3 vertientes. Una, como manifestación de poder. 2,
como un ejercicio de soporte personal, que todos tenemos fe, pero en este caso de una manera sobrenatural, una fe personal sobrenatural, que como don es para beneficiar a los demás y se vuelve entonces un don de inspiración o motivación cuando se comparte una palabra de ánimo, de motivación a hacer la voluntad de Dios para seguir adelante en la misión, como es en el caso de Josué y Caleb, cuando todo el mundo no tenía fe, había incredulidad, y estos hombres tenían una fe sobrenatural para enfrentarse a un mundo imposible de vencer aparentemente, y que si todos lo hubieran hecho caso, hubieran tenido la victoria. Así que puede funcionar el don de fe como un don inspiracional, motivacional, o puede ser un don de milagros. Tiene esa doble vertiente. Aquí quisiera acotar que no se necesita tener el don de fe, como mencionaba uno de los exponentes, para ejercer fe. Uno tiene fe desde que uno cree. Es una fe para salvación. Pero esa fe para salvación también te permite tener fe en otros contextos y sin tener el don de fe poder actuar con fe para orar por un enfermo o para esperar algo sobrenatural o para inspirar y motivar a otros. Puede operar en la equivalencia del don de fe. Esto sí es también importante considerarlo. Ahora, ¿es necesario tener el bautismo con el Espíritu Santo para recibir los dones espirituales? ¿O todo creyente puede tener los dones del Espíritu aunque no sea bautizado con el Espíritu Santo? Aquí ya observé alguna divergencia de criterio en cuanto a si sí o si no en el contexto de estas exposiciones. A la pregunta, repito, ¿todo creyente recibe algún don desde que conoce a Cristo como su Salvador? La respuesta para mí es sí, sí, definitivamente sí. Creo que todos recibimos algún tipo de don, definitivamente. Estoy convencido que todos los creyentes, al ser insertados en el cuerpo de Cristo, hemos recibido algún tipo de don, ya que en la parábola de los talentos se menciona como ejemplo que unos recibieron 1 o 2 o 5 talentos. Ahora, a diferencia de lo que establece otro ponente, yo tengo la convicción de que si hablamos de los dones del Espíritu, sí se requiere ser bautizado con el Espíritu Santo para recibir los carismas mencionados en 1 Corintios 12. Sin embargo, supongo que algunos cristianos podrán de manera ocasional manifestar algunas características de los dones de 1 Corintios 12, excepto el de lenguas o interpretación de lenguas, sin ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, de los otros 7 dones, pudiera alguien tener discernimiento de espíritus, pudiera discernir en algún momento, pudiera hacer esto. Pero recibir una palabra profética o recibir hablar en lenguas o interpretar lenguas sin tener el bautismo con el Espíritu Santo, habría que analizar en qué contexto se está presentando esto. Si mencionamos, por ejemplo, en la Biblia, la cita que ya se menciona en 1 de Pedro 4:10, donde Pedro establece el imperativo de que cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que aquí hay un imperativo en cuanto a la necesidad de usar los dones que uno tiene, que no tiene que estar explícitamente estableciendo Pedro que todos tienen los dones, cuando menos los dones de 1 Corintios 12, porque el que allí hable de dones no tiene que referirse necesariamente a los dones de 1 Corintios 12, dado que en la Biblia se mencionan más de 20 diferentes dones. Entonces Pablo está aquí hablando, o Pedro, de una manera general sobre quien tiene dones, que los use, cada uno en particular, pero se está refiriendo que todos tenemos los dones de 1 Corintios 12, cualquiera de los dones de 1 Corintios 12, pues yo no tengo esa impresión. Creo que Pedro indica principalmente responsabilidad de uso más que universalidad de la recepción. Regresando pues al tema de si los dones del Espíritu son para todos
aunque no seamos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, si así es, si los dones de poder mencionados, por ejemplo, en 1 Corintios 12, se recibieran sin necesidad de lo que pasó en Hechos 2, por demás estaría el imperativo del Señor de no salir de Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. Por alguna razón se requiere pues la manifestación de una experiencia sobrenatural con el Espíritu, lo que nosotros los pentecostales llamamos el bautismo con el Espíritu Santo, que algunos consideran que para ser bautizados con el Espíritu Santo como evidencia no se requiere hablar en lenguas. La mayoría piensa que sí. Y si alguien piensa que se pueden recibir los dones enumerados en 1 Corintios 12 sin recibir el bautismo con el Espíritu Santo, que estos se reciben desde la propia conversión, pues entonces Hechos 2 sale sobrando, yo entendería. Regresando al tema de palabra de conocimiento. Como ya fue expuesto, la palabra de sabiduría, Sofía, es una expresión de conocimiento de verdades que pueden tener una aplicación práctica y de dirección, mientras que la palabra de ciencia o conocimiento, gnosis, es una revelación de lo oculto con el propósito de mostrar hechos que son necesarios poner en evidencia. Entonces, hay diferencia pues entre sabiduría y conocimiento en que uno guía hacia una acción para solución de problemas, mientras que el otro revela un hecho ya establecido, ya realizado, para poner en evidencia algo y empezar a actuar en base a eso a discreción de quienes reciben esta revelación de palabra de conocimiento o de quienes la ejercieron. Entonces la palabra de conocimiento es una palabra que ayuda a conocer el contexto de algo que requiere información. En Juan 1:48 Jesús, y solo lo cito también a manera de ejemplo de lo que es un don de palabra de conocimiento, de ciencia. Cuando Jesús ve a Natanael dice, he aquí un verdadero israelita. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le contestó, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces, allí aparece la palabra de conocimiento como para poder establecer en Natanael un hecho que solo él conocía lo que él estaba haciendo cuando estaba debajo de la higuera y que percibe entonces como una señal sobrenatural de la naturaleza de Jesús y se rinde ante él. En Hechos 8:23 tal vez podríamos encontrar otra palabra de conocimiento cuando Simón, el mago, solicita el poder a cambio de dinero para imponer las manos y que sean llenos del Espíritu Santo. Pedro ve a Simón en lo que tiene en el corazón y le dice que está en hiel de amargura y en prisión de maldad. Veo que estás. Entonces, allí hay una revelación de lo que está en el individuo. Obviamente uno no puede pedir que Dios le muestre a uno lo que está en el corazón de la gente porque pues, se espantaría uno, ¿no?, de ver todo lo que hay en todos. Eso solo le corresponde a Dios. Pero en cierto momento aparece el don de palabra de conocimiento para entender un hecho. Y en este caso, Pedro entiende lo que pasa allí. Ahora, ¿cómo operan los dones en la iglesia? Esta es una gran pregunta y el kit principal del ejercicio de los dones. Los dones pueden operar tanto en lo privado como en lo público. O sea, para individuos en lo particular o para un grupo de personas en lo privado que no trascienda de manera pública, o algo que sea para lo público y sea congregacional. Me preocupa a mí mucho ver el ejercicio de los dones y aún del contexto de la predicación y muchos otros aspectos de la iglesia en internet de una manera pública cuando no se puede entender. Cuando una persona está bajo el éxtasis espiritual, se pudiera ver hasta anormal desde el punto de vista público y fuera del contexto espiritual del momento de un culto. Me incomoda ver manifestaciones espirituales, mensajes que tienen que ver con el contexto de una iglesia local, exhibidos en YouTube como algo para consumo popular aún de los no creyentes. Allí veo yo imprudencia, falta de madurez, falta de cuidado con lo que se graba y con lo que se publica. En el caso de los dones del Espíritu,
quien tiene el don para ejercer, debe de entender, por ejemplo, en el caso de la palabra de conocimiento, profecía, yo creo que sí es muy importante entender que revelaciones o acción de dones, eh, mensajes y discernimientos que no deberían de compartirse inadecuadamente porque hacen más mal que bien. Se requiere pues que quien tiene un don, y que para recibir un don no se requiere ser sabio ni maduro para recibirlo, pero sí para ejercerlo. Sí se requiere. Madurez, inteligencia, valor y prudencia para hacerlo bien. Personas que tienen dones o ministerios ejercidos de una manera imprudente, inmadura, sin sabiduría, hacen más daño que bien dentro de la iglesia. Son como bombas, como la dinamita. La dinamita usada por los ingenieros para abrir caminos, para abrir cuevas, para tumbar montañas, es fabuloso. Pero la dinamita en manos de un imprudente pueden matarlo a él y matar a mucha gente. Creo que así es el ejercicio de los dones espirituales, que pueden hacer mucho daño si no se hacen inteligente y prudentemente. Una palabra pues de advertencia sobre esto. Por eso algunos no quieren nada con el terreno sobrenatural e incluso con los pentecostales por la manifestación de actividades que parecieran excesos emocionales o cosas que perjudican la vida de los creyentes por su abuso en el uso de los dones o el abuso en el ejercicio de los ministerios. A la pregunta, pues, ¿es necesaria la operatividad de los dones en la actualidad? Yo agregaría que si las condiciones y necesidades de la iglesia primera y las de la iglesia actual son similares, y si el espíritu y la iglesia son lo mismo que al principio, entonces el espíritu está vigente, la iglesia está vigente, las necesidades están vigentes, los dones están vigentes y la responsabilidad de los creyentes está vigente en un mundo que clama por ayuda y una iglesia que requiere un ministerio sobrenatural. ¿Deben de ejercerse los dones si existen y si se tienen? Si existen y se tienen, claro que sí. No se puede usar lo que no se tiene, nadie nos puede prohibir que usemos un carro que no tenemos. Pero si tenemos un auto, nadie nos puede decir que no existe ese auto. Entonces la cuestión no es qué opina la gente sobre la existencia o no de los dones, sino que quien considera que los tiene y los pone en práctica y sucede, pues la evidencia contundente de los hechos va más allá de las ideologías y opiniones de los demás. En el pasado la iglesia era receptora y solucionadora de las necesidades de la humanidad. Ahora observo con cierto asombro que la iglesia se ha vuelto intermediaria o canalizadora de los problemas. Ya no los resuelve, es un referente. A los enfermos los canaliza programas de salud del gobierno o busca cómo ayudarle con medicamentos o algo así. A quien tiene problemas emocionales ya no ora por su salud mental, sino que lo turna a consejeros profesionales. A quien tiene problemas de adicción necesita un poder que lo liberte ese problema de adicción como alcoholismo o de fármacos. Ya no se ora por esa liberación, sino que se les manda a un centro de rehabilitación para que allí los ayuden en un proceso natural de desintoxicación y con algo de consejería pues puedan salir adelante. Y así sucesivamente. Y no es que esté mal que ayudemos a la gente con lo que yo acabo de mencionar, es correcto, es bueno. Creo que esa es una opción. Pero la principal que la gente busca en la iglesia es lo sobrenatural que la iglesia tiene. Lo que el mundo no puede hacer. Si me preocupa más que la iglesia se esté yendo por el camino de las soluciones naturales, y entonces deberíamos de preguntarnos si en algún momento la iglesia ha perdido ya su poder de transformación y necesite recuperar el ejercicio de los dones
sobrenaturales del Espíritu. ¿Dónde está el Dios de Elías? Muchos preguntan. Cuando la pregunta debe ser ¿dónde están los Elías de Dios? No es dónde están los milagros de Dios, sino dónde están los hombres y las mujeres que deberían de hacerlos. Debemos de ser muy respetuosos de los creyentes que consideran que los dones han cesado sus funciones. Es un tema que debemos de tratar en el futuro. Si los dones cesaron o no, es un tema de debate que tal vez debería haber ido primero que el tema que estamos desarrollando esta semana. Pero quienes creen así fueron enseñados. Y quienes así fueron enseñados, así interpretan las Escrituras. Y probablemente, al no tener ejercicio de esos dones, pues confirman que no existen. Cuando menos no existen para ellos. Y si no creen, pues están en su derecho de creer o no creer, y son responsables de ejercer o no algo que la Biblia les ofrece como herramienta de poder, y que consideran que por no existir, no tienen necesidad de ello. En cambio, los pentecostales o los neopentecostales o los carismáticos o no carismáticos, que creemos en la vigencia de los dones del Espíritu, tenemos en primer lugar la responsabilidad de buscarlo. En segundo, de una vez que los hemos recibido, de capacitarnos para hacerlos adecuadamente. Y en tercer lugar, una vez que tenemos el conocimiento de cómo usarlos, por el ejercicio o por el entendimiento teórico, pues la responsabilidad de hacerlo y hacerlo bien. Entendiendo que los dones tienen una operatividad intermitente, o sea, no están operando todos los días en todo momento, sino cuando el Espíritu los pone en operación, nosotros los canalizamos. Que las personas no deben de sentirse presionados a estar ejerciendo continuamente. El que tiene el don de palabra, de profecía, si se siente profeta, va a querer profetizar todo el tiempo. Y va a sentir la presión de profetizar todos los días o cada vez que la gente quiera una profecía. Esa persona tiene que descansar en Dios y saber que su don va a operar en el momento que el Espíritu lo quiera. Los dones no son de ejercicio obligatorio, ni tampoco deben de crear una sensación de frustración cuando no están funcionando. El Espíritu nos va a usar como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Lo que debe haber de los creyentes es disposición y entender que el ejercicio de don no me hace superior a mi pastor o a mi autoridad espiritual inmediata. Entenderlo así ha echado a perder la vida de muchos cristianos. Esperamos que la exposición de estos 2 días, más las opiniones que se den el día viernes, puedan ser de edificación para los creyentes que han estado al pendiente de estos temas. Una felicitación enorme al pastor Samuel y a todos aquellos que han expuesto tan acertadamente estos días. Muchas bendiciones a todos.